de causas de fiebre sin foco aparente de infección. O sea que todo niño que tiene un cuadro febril, si no encontramos un foco aparente, debemos de pensar en infección de vías urinarias. El diagnóstico en general para el sexo masculino es de un 3.6% y para el sexo femenino de un 11%. La mayor incidencia en los menores de 6 meses es más en el sexo masculino, de 6.5%, y después de los 6 meses, y menos en las niñas, en la femenina, pero después de los 6 meses se invierte, es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y en muchos estudios se ha reportado que es mucho más frecuente la infección de vías urinarias en los niños no circuncidados. Acá en esta diapositiva vemos la distribución por edad y sexo, lo que les decía anteriormente, que la infección de vía urinaria es más frecuente en los primeros 6 meses de vida en el sexo masculino y después de los 6 meses de vida es más frecuente en el sexo femenino y así se mantiene pues en el transcurso de la vida pediátrica. Acá en esta diapositiva también, en este estudio publicado en el Pediatric, vemos de que la prevalencia de infección de vías urinarias de niños de 0 a 24 meses, en varios estudios realizados en Estados Unidos, se observa que existe una mayor prevalencia de infección en niños no circuncidados que en aquellos circuncidados. O sea que se recomienda en los niños del sexo masculino, pues lógicamente la circuncisión para evitar la infección de vía urinaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponer a todo niño a contraer una infección de vías urinarias? Hay muchos factores, dentro de los cuales está haber tenido previamente una primera infección, existe el alto riesgo de tener nuevamente infección, historias de fiebre recurrente sin foco aparente, uno debe sospechar infección y son factores de riesgo. Diagnóstico prenatal de alguna normalidad, por ejemplo, alguna mujer embarazada que detectan hidronefrosis al nacimiento es un factor de riesgo de infección de vías urinarias en estos niños que debemos de darle seguimiento. Antecedentes familiares de reflujo vesicoureterales o enfermedades renales crónicas y todo acá una gama como historia de constipación, disfunción miccional, trastornos de micción como el chorro débil, globo vesical, masas abdominales, lesión espinal o defectos del tubo neural como el mielomeningocele, espina bífida oculta, son una causa importante de infección de vías urinarias que nosotros debemos de sospechar cuando estemos viendo un niño y tratando a un niño con infección de vías urinarias. La etiología, el germen más frecuente sigue siendo el Escherichia coli. En muchos artículos, la Escherichia coli es la principal bacteria como causa de infección de vías urinarias. Y en segundo lugar, vemos un 20% aparece Proteus, Klebsiella, ya Enterococo, alguna Pseudomonas y algunos gram positivos. Así que está en los estudios de urocultivo que nosotros pues tenemos demostrado en el hospital infantil, básicamente son en primer lugar Escherichia coli, luego tenemos Proteus, Klebsiella y en algunos casos de malformaciones de vías urinarias aparece pues ya Pseudomonas. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa en una infección de vías urinarias? Generalmente, tanto los riñones y las vías urinarias son libres de gérmenes. Para que pueda suceder una infección de vías urinarias, debe de haber una serie de condiciones para las bacterias que puedan desarrollar bacteriuria, cistitis o ibufebriles, que actualmente en nefrourología se determina una ibufebril mayor de 39 grados centígrados, uno dice una pielonefritis, que es sinónimo de una activación de un proceso inflamatorio. El flujo de orina adecuado y el uroepitelio intacto son la clave fundamental para la prevención de una infección de vías urinarias. Acá vemos la Escherichia coli, que es la principal causa de infección de vías urinarias, tiene esta fimbria que se adhieren al uroepitelio y esto que es lo que nos va a causar toda una respuesta inflamatoria con liberación de factores de necrosis tumoral, interleucinas, que qué es lo que nos va a conllevar aumento en la permeabilidad vascular y la inflamación y qué es lo que tememos todos los médicos y pediatras, las cicatrices renales, que son causa en el futuro de una enfermedad renal crónica. Por eso cuando estamos evaluando a un paciente con alteraciones en la función renal, lo primero que investigamos hay antecedentes de infección de vías urinarias porque pueden ser causas de enfermedad renal crónica. En cuanto al diagnóstico, ¿qué recomienda la Academia Americana de Pediatría? Acá vemos
Si el médico evalúa a un infante febril sin una causa aparente de fiebre y no se aprecia tan mal como para iniciar inmediatamente antibiótico, uno sospecha la probabilidad de una IVO y vemos todos estos factores de riesgo que tenemos acá, tanto en niñas como en niños. ¿Cuáles son estos? Edad, raza blanca, edad menores de 12 meses, temperatura mayor de 39 grados centígrados, fiebre más de 2 días de evolución y ausencia de otro foco infeccioso. Igual para los niños, vemos acá pues y ausencia de otro foco infeccioso, uno sospecha la posibilidad de una infección de vías urinarias. ¿Y qué recomienda la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica? En caso de que sospechemos una IVU, es necesario tener una muestra de orina. Generalmente se recomienda del chorro medio. Si no es posible, es importante que se pueda realizar a través de un cateterismo vesical si el niño está febril y que tiene toma del estado general para que nosotros tengamos la certeza de que esa muestra fue recolectada lo más estéril posible. Si el niño está en buenas condiciones, podemos utilizar la bolsa recolectora con todas las medidas de recomendación para su recolección. ¿Cuáles son los elementos que recomienda la Academia Americana de Pediatría para establecer el diagnóstico de IVU? El médico requiere un examen general de orina con resultado subjetivo de infección, piuria o bacteriuria o la presencia de al menos de 50.000 unidades formadoras de colonia de un patógeno en una muestra que haya sido recolectada por cateterismo o por punción suprapúbica. Nivel de evidencia C. Acá nosotros vemos en esta diapositiva la sensibilidad y especificidad con la cinta reactiva con el examen general de orinas. Así que si tenemos un paciente con un cuadro clínico, fiebre, de infección de vías urinarias, más un examen general de orina que nos reporte esterasa leucocitaria y nitrito positivo, ustedes ven un 93% de sensibilidad y un 72% de especificidad. O sea que es altamente subjetivo de infección de vías urinarias y cuando hablemos del tratamiento vamos a ver cuándo iniciar el tratamiento con antibióticos. Cuando se sospecha infección de vías urinarias se debe de considerar lógicamente los criterios clínicos y epidemiológicos, porque generalmente a veces solamente la fiebre puede ser el único síntoma de una infección de vías urinarias. Y cuando hay una fiebre mayor de 39 grados centígrados, uno debe de sospechar que hay daño, afectación, del parénquima renal, o sea que estamos hablando de un cuadro de pielonefritis aguda. Otros síntomas ya, ¿verdad? De acuerdo a la edad de los niños, ictericia, vómito, llanto, en los niños con IVU recurrente, retraso del crecimiento, y acá nuevamente recalcamos que la incidencia, la prevalencia de infección de vías urinarias es 4 a 20 veces mayor en los niños no circuncidados que en aquellos circuncidados. Interpretación de resultados de tiras reactivas y aproximación terapéutica. Está publicado en las guías NICE del 2007 y ustedes ven acá, presencia de esterasa leucocitarias positiva, nitrito positivo, enviar muestra para urocultivo y examen general de orina e iniciamos antibiótico terapia. Esterasa leucocitarias negativa, nitrito positivo y si fue una muestra de orina fresca, enviamos para EGO y urocultivo e iniciamos antibiótico. No así cuando tenemos esterasa leucocitaria positiva, nitrito negativo, el paciente está asintomático, no debemos de iniciar antibiótico terapia. Esperamos, ¿verdad?, ver cómo va el paciente. Acá en esta diapositiva vemos estos estudios, pero luego vamos a hablar qué tipo de estudio debemos de enviar cuando tenemos la confirmación de una infección de vías urinarias en pediatría. Y entonces vamos a ver cuándo se recomienda enviar estudios de imágenes. La Academia Americana de Pediatría recomienda infantes febriles con IVU deben de ser sometidos a una ecografía renovasical nivel de evidencia C. ¿Cuándo se debe enviar un cistograma miccional? Se debe de enviar, no se envía de rutina, aunque el paciente haya tenido un episodio febril que es indicativo de una pielonefritis. Está indicado si la ecografía renal revela alguna alteración, ya sea hidronefrosis, cicatrices renales, en radiólogos expertos que pueden ver cicatrices. Y cuando tenemos alta sospecha de reflujo vesicureteral, se debe de enviar cistourografía miccional seriada para poder confirmar este diagnóstico y este es un nivel de evidencia B.
Y evaluación futura debe ser conducida si hay una recurrencia de IVO febril. Si en un paciente hay una recurrencia de infección de vías urinarias y nosotros tenemos sospecha clínica de un reflujo vesicoureteral, entonces se puede enviar el cistograma miccional y esta es una evidencia X. Entonces, como podemos ver, el cistograma no se envía de rutina con una primera infección de vías urinarias febril, o sea, con un primer cuadro de pielonefritis. Acá en este algoritmo vemos primera IVO febril. ¿Qué es lo que debemos de enviar? Un ultrasonido renal. Si el ultrasonido renal está normal y hay varios factores de riesgo, como lo que ustedes ven acá, ultrasonido prenatal anormal, historia familiar de reflujo, septicemia, menor de 6 meses, enviamos más estudios como está la cistografía o uretrocistografía miccional seriada y gammagrafía renal, que todavía aquí en Nicaragua no tenemos y que es muy útil para poder confirmar la presencia de cicatrices renales, y también pues vemos todas las alteraciones inflamatorias que se presentan a nivel del parénquima renal cuando tenemos un paciente con pielonefritis. Si el ultrasonido está normal, sin factores de riesgo, no es necesario mandar ningún estudio, a excepción de que nuevamente el paciente presente una nueva IVO febril, valoramos el uso pues, de estos estudios radiológicos como es el cistograma miccional principalmente, con el que contamos aquí en Nicaragua. En esta diapositiva rápidamente un paciente con historia de fiebres recurrentes según la mamá y fue captado tardíamente ya con insuficiencia renal crónica terminal, y cuando se hacen los estudios buscando la causa de la insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que encontramos? Un reflujo vesicoureteral grado 5 secundario a valvas de la uretra posterior, lógicamente que pudo haber sido detectado desde el embarazo y hubiéramos evitado la enfermedad renal crónica en este niño. Igual acá, este es un reflujo vesicoureteral grado 5 del lado derecho, que son causas de infección de vías urinarias y que es lo que estamos recomendando cuando enviar el estudio del cistograma. ¿Cuál es el objetivo fundamental de detectar tempranamente un paciente con reflujo vesicoureteral? El temor a las cicatrices renales, ya que en sí el reflujo vesicoureteral no es el que causa, se ha demostrado, el daño del parénquima renal, sino que en sí son las infecciones, y en esto está involucrados varios factores inmunológicos y genéticos principalmente para el daño a nivel renal, que son las cicatrices renales y que se van a manifestar con hipertensión en algunas ocasiones y con falla renal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en caso de que tenemos pacientes con reflujo vesicoureteral? Utilizar antibióticos, tratar la infección y luego utilizar profilaxia antibiótico de acuerdo al grado del reflujo vesicoureteral, e igual el tratamiento endoscópico o cirugía de acuerdo al grado de severidad del reflujo vesicoureteral y en base a la respuesta al antibiótico profiláctico. En cuanto al tratamiento, ¿qué recomienda la Academia Americana de Pediatría para ver el uso de los antibióticos en la infección de vías urinarias? ¿Cuándo debemos de iniciar tratamiento médico? Lógicamente nos vamos a basar, ellos recomiendan que nos basemos en la elección de acuerdo a la ruta de administración por consideraciones prácticas. Se inicia terapia parenteral u oral, es igualmente eficaz. Y el médico elige el antibiótico de acuerdo a la sensibilidad y sensibilidad de acuerdo al germen aislado en la comunidad en la que nos encontremos. Como les decía inicialmente, nosotros la mayor incidencia de bacterias que se aíslan en infección de vías urinarias es la Escherichia coli principalmente. Entonces se recomienda elegir el antibiótico de acuerdo a la sensibilidad y va de 7 a 14 días de terapia antimicrobiana, nivel de evidencia B. Y en espera de un resultado de un urocultivo se elige un antimicrobiano de forma empírica en base al conocimiento de resistencia local. Luego, en cada caso, pues ya uno va evaluando el uso de antibióticos de acuerdo, siempre el médico debe de tratar de escoger el antibiótico oral con perfil bajo de resistencia. Generalmente se recomienda una cefalosporina oral o amoxicilina más ácido clavulánico. Si el antibiótico oral no puede ser usado, se aconseja la vía parenteral, generalmente ceftriaxona o un aminoglucósido por 2 a 4 días y luego continuamos con la vía oral. Generalmente se recomienda por un periodo de 10 días, esto es un nivel de evidencia A. El tratamiento de pielonefritis aguda comúnmente se aconseja una terapia de 7 a 14 días.
Pero en los estudios han demostrado que 10 días parece ser razonable, que no, con una buena respuesta y sin futura secuela a nivel renal. ¿Qué antibióticos se recomienda en infección de vías urinarias? Ustedes pueden ver acá una lista. Siempre la nitrofurantoína sigue siendo un fármaco de elección en infección de vías urinarias siempre y cuando el paciente lo tolere, porque las reacciones adversas dan mucho vómito. Y desgraciadamente ahorita, no sé por qué, pero no se encuentra en el comercio la nitrofurantoína oral, solamente hay en tableta, y eso pues es un factor que nos limita. Luego acá ustedes pueden ver toda la gama de antibióticos que se pueden utilizar y con las dosis acá adecuadas. Generalmente se utiliza cefixima cada 24 horas, también podemos dividir esta misma dosis cada 12 horas, y cuando es por vía parenteral pues siempre se inicia con cepriaxona principalmente. ¿Cuándo indicar el tratamiento por vía parenteral? Todo aquel niño que no colabore, no coopera, tiene trastornos gastrointestinales, hay deshidratación, diarrea, vómito, que no coopera al tomar el medicamento. Entonces es importante iniciar el tratamiento por vía parenteral, y si es necesario una hospitalización por unos 2 a 3 días por la vía parenteral, y luego pues tratar de reiniciar o iniciar la vía oral. Si no, es importante, ni modo, terminará recibiendo el tratamiento por 7 días por vía parenteral si no tolera la vía oral. Es muy importante tener en cuenta el diagnóstico temprano de una infección de vías urinarias. ¿Con qué objetivo? Para evitar el subdiagnóstico o el sobrediagnóstico, porque si nosotros hacemos subdiagnóstico, lógicamente no damos tratamiento antibiótico, y esto nos puede conllevar a mayor presencia de cicatrices renales. Y además, si hacemos subdiagnóstico, no hacemos estudios instrumentales y por lo tanto no detectamos las malformaciones de vías urinarias. Y cuando hacemos sobrediagnóstico es lo inverso, abusamos de los antibióticos y abusamos de los estudios instrumentales. Entonces es muy importante la evaluación clínica a través de una historia clínica y examen físico y el examen de laboratorio, a veces solo con el examen general de orina, para iniciar a hacer un diagnóstico de infección de vías urinarias, mientras tenemos el urocultivo que nos va a dar el diagnóstico definitivo de infección de vías urinarias. En cuanto a la profilaxis en infección de vías urinarias, ustedes van a ver acá de que, porque muchas veces uno se queda, tengo este niño, 6 meses, una pielonefritis, ¿qué hago? ¿Lo trato? ¿Le doy de alta? Excelente, respondió muy bien, ¿qué hago? ¿Le doy profilaxis o no le doy profilaxis? Entonces acá ustedes van a ver que no se recomienda de manera rutinaria en infantes después de un episodio de IBU, nivel de evidencia A. ¿Cuándo se debe de enviar profilaxis? Se considera en infantes y niños después del tratamiento de un episodio agudo hasta poder realizar un cisturetrograma miccional seriado. Si ustedes tienen la alta sospecha de que el niño tiene algún reflujo vesiculoreteral, dejan tratamiento profiláctico mientras le realizamos el cisturetrograma miccional seriado. Cuando un paciente que tiene un reflujo vesiculoreteral mayor de 3er grado, ya no se está utilizando antibióticos en niños con reflujo vesiculoreteral de 1er y 2er grado. Se ha demostrado de que estos pacientes, solo con las medidas preventivas de higiene, de aseo personal del área genital, se evitan las infecciones. Solamente en los reflujos de 3er grado hacia arriba se indica profilaxis antibiótica, y también de acuerdo del cuidado materno que tenga el niño o niña con un reflujo vesiculoreteral. Se envía cuando hay IBU febril recurrente, más de 3 episodios febriles en un periodo de 12 meses. Cuando existe un diagnóstico prenatal de una anomalía urinaria, debemos de dejar tratamiento profiláctico. Por ejemplo, nace un niño con una hidronefrosis, tenemos sospecha de reflujo, estenosis ureteropiélica, debemos de dejar profilaxis mientras tenemos el diagnóstico definitivo. En casos de disfunción vesical, mientras mejor el patrón miccional. Todo niño que tiene enuresis diurna, enuresis nocturna, debemos de, asociado a infección de vías urinarias, dejamos profilaxis mientras buscamos la causa de estas enuresis para poderlas tratar pues, y evitar en un futuro la infección de vías urinarias.
Fármacos que se utilizan como profilaxis: nitrofurantoína, trimetoprim, sulfametoxazol, amoxicilina más ácido clavulánico son los fármacos que se siguen utilizando, y hay otros antibióticos que están en estudio para poder incluirlo en las profilaxis de pacientes con malformaciones de vías urinarias, que todavía pues no ha salido publicado. Rápidamente, estos son unos datos estadísticos de nuestro departamento. De la mayoría de los niños que ingresan con infección de vías urinarias, tenemos una base de datos, y ustedes en nuestra base de datos, de un total de 971 pacientes registrados desde el 2002 a junio del 2013, van a ver acá que el 55% son infección de vías urinarias altas, o sea, pielonefritis, y un 45% IBU baja. Y vamos a ver acá cuáles son las patologías que han estado asociadas a la mayoría de esta infección de vías urinarias. Ustedes pueden ver acá, la vejiga neurogénica ocupa el primer lugar, ya que nosotros tenemos un programa de defectos del tubo neural, niños que nacen con mielomeningocele y espina bífida oculta, principalmente con mielomeningocele. Muchos de estos niños, lógicamente, tienen vejiga neurogénica y son causa de infección de vías urinarias, y son la mayoría de hospitalizaciones son por vejiga neurogénica, la causa de la IBU. En segundo lugar, el reflujo vesicureteral. Ven acá otras anomalías congénitas, litiasis y uropatía obstructiva. Entonces, como ustedes pueden ver, muchas de las infecciones de vías urinarias en niños pueden estar asociadas, la mayoría, a malformaciones de vías urinarias, que es lo que nosotros debemos de detectar tempranamente para evitar en un futuro la insuficiencia renal crónica. Y acá termino, ¿verdad? Este es un atardecer en San Miguelito, Río San Juan, donde se mira el Concepción y el Madera. Muchas gracias.